Todavía recuerdo claramente aquella mañana. Estaba parada como una estatua frente a nuestra casa de alquiler con una barriga enorme de 9 meses y un vestido de premamá que empezaba a empaparse por el líquido amniótico. Mientras tanto, mi marido miraba con los ojos desorbitados el asiento del coche y decía con tono duro: «Esta tapicería de cuero es cara Lucía. ¿No puedes aguantarte un poco?». Y después de eso me ordenó bajarme, puso mi maleta en la acera y se fue sin más. Me llamo Lucía, tengo 29 años y en ese momento mi embarazo ya había entrado en la semana 37. Vivía con mi marido Alejandro, de 34 años, en un pequeño piso de alquiler de 40 metros cuadrados en Getafe, a las afueras de Madrid. Nuestra casa era estrecha, 2 habitaciones minúsculas, una cocina donde apenas cabía una persona y paredes tan finas que se oía claramente el despertador y las discusiones de los vecinos de al lado cada madrugada. Por las mañanas a menudo oía pasar el camión del butano golpeando las bombonas o a los vendedores ambulantes gritando. Mi embarazo no fue fácil. Sufría calambres por la noche hasta el punto de no poder dormir. Vomitaba tanto en el primer trimestre que perdí 100 kilos. Y cada vez que me levantaba por la mañana sentía la espalda como si se me fuera a partir, pero aguantaba porque pensaba que todas las embarazadas pasaban por esto. Alejandro trabajaba como administrativo senior en una oficina de leasing privada en el Paseo de la Castellana en Madrid. Salía temprano antes de que yo despertara y volvía tarde cuando yo ya estaba cansada de esperar. Pero lo que me hacía sentir más sola era que últimamente se iba a casa de su madre en la Sierra de Madrid todos los fines de semana. Me quedaba sola en casa desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche. Aunque mi barriga ya estaba así de grande, todo cambió desde que me quedé embarazada. Alejandro, que antes era atento, poco a poco se volvió frío. Rara vez tocaba mi barriga, rara vez preguntaba por el embarazo y nunca ni una sola vez me acompañó a las revisiones con el ginecólogo. Cada vez que le pedía que me acompañara, la respuesta siempre era la misma. «Tengo una reunión importante, Lucía. Puedes ir tú sola». Si le pedía ayuda para levantar las garrafas de agua porque me dolía la espalda, me respondía con tono cínico: «Estás de baja. No me digas que no puedes ni con una garrafa». Cuando le pedí ayuda para ordenar la habitación del bebé, que todavía estaba llena de cajas de cartón, me dijo con brusquedad: «Tú eres la que está en casa. Tú eres la que tiene que ordenar». Incluso cosas pequeñas como el desayuno se convertían en un problema. Una mañana nuestra tostadora se estropeó y el pan se quemó. Alejandro soltó una indirecta de inmediato: «Ni siquiera sabes hacer el desayuno. Mañana desayunaré en casa de mi madre mejor». 3 días antes del incidente, Alejandro me informó de repente que había planeado ir a la casa rural de la familia en la sierra. Me opuse inmediatamente porque el médico ya me había advertido que no viajara en coche más de 1 hora y menos por carreteras de montaña con curvas. Pero Alejandro se enfadó y dijo: «Mi madre iba en autobús al mercado embarazada de 9 meses y podía perfectamente. Eres tú la que es una mimada». No pude negarme. Sabía que si le obligaba a quedarse sería un gran conflicto, y yo no tenía energía para pelear más.
Aquella mañana me levanté más temprano. Aunque la noche anterior casi no pude dormir por un dolor de espalda terrible, le preparé su café soluble favorito y unos huevos cocidos, aunque mi cuerpo se sentía muy cansado y tenía náuseas. Quería que estuviera contento, al menos esta mañana. Alejandro entró en el comedor mirando el móvil con la cara inexpresiva. Vio la tostada un poco quemada en el plato y refunfuñó. ¿Quemada otra vez? Me aguanté las lágrimas. Mi voz salió suave. Lo siento, cariño. La tostadora está rota. Ni siquiera me miró solo, cogió su maletín y dijo: olvídalo, seguro que en la sierra mamá ha cocinado algo rico. Venga, date prisa, nos vamos ahora. Cogí la pequeña maleta que ya tenía preparada con ropa de cambio y cosas para el bebé por si acaso tenía contracciones de repente. Caminé despacio hacia el coche SUV de Alejandro aparcado frente a la casa. Me temblaban las manos al abrir la puerta. En cuanto me senté en el asiento del copiloto, sentí algo extraño. Un líquido caliente fluyó de repente por mis piernas. Me asusté. Segundos después rompí aguas mojando la tapicería de cuero del coche que Alejandro acababa de limpiar hace una semana. Entré en pánico, mi corazón latía con fuerza. Alejandro, he roto aguas. Tenemos que ir al hospital ahora mismo. Pero Alejandro no arrancó el coche de inmediato. No entró en pánico como yo imaginaba. En cambio, miró su asiento. Su cara se puso roja conteniendo la ira y luego maldijo. Joder, esta tapicería es cara, Lucía. No podías esperar. Esto es una vergüenza, vas a mancharlo todo. Me quedé callada. No podía creer lo que acababa de escuchar. Aguanté el dolor en mi vientre que empezaba a contraerse. Mi voz temblaba. Por favor, llévame al hospital, Alejandro. Por favor. Ya tengo contracciones. Pero Alejandro no escuchó. Salió del coche, abrió mi puerta con fuerza y me tiró del brazo. Bájate y pide un Cabify. No puedo cancelar el viaje a la sierra. Mi padre y mi madre ya están esperando en el pueblo. No pude decir nada. Mi cuerpo temblaba. Él sacó mi maleta del maletero, la dejó tirada en la acera y volvió a subir al coche. Sin una palabra más, cerró la puerta y aceleró, dejándome sola en el borde de la carretera con la ropa empapada y contracciones cada vez más fuertes. Me quedé allí parada, incapaz de pensar con claridad. Mi mano derecha sostenía mi vientre dolorido. Mi mano izquierda intentaba desbloquear el móvil para llamar a una ambulancia, pero la señal era débil, me temblaban las manos y las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera contenerlas. Sentí que el mundo daba vueltas. Mi vista comenzó a nublarse. Casi caigo sentada en la acera cuando de repente escuché pasos rápidos desde la entrada del callejón. Alguien corrió acercándose y gritó con pánico: Lucía, Dios mío, ¿qué te pasa? Has roto aguas. Ven, yo te llevo. La persona que sostuvo mi mano en el coche, que me secó el sudor en urgencias y que vio la cara de mi hija por primera vez, no fue mi marido, sino una vecina de la que solo sabía el nombre por el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos. Quien corrió hacia mí fue Carmen, de 39 años, una madre soltera que vivía a 3 portales del mío. Solo la había saludado 1 o 2 veces por la calle, nunca más que eso, pero esa mañana ella me salvó.
Sin preguntar mucho, me ayudó directamente a subir a su viejo Seat Ibiza que estaba un poco desgastado. Condujo rápido hacia el hospital materno-infantil, el hospital de maternidad más cercano a mi casa. En el coche las contracciones eran tan fuertes que no podía hablar. Solo podía gemir aguantando el dolor. Carmen seguía tranquilizándome mientras miraba de vez en cuando hacia atrás. Respira hondo, Lucía, despacio. Ya he enviado un mensaje a urgencias. Tranquila, ya casi llegamos. Yo lloraba. No solo por el dolor, sino porque esta persona que ni siquiera conocía demasiado se preocupaba más que mi propio marido. Mi marido que había prometido ante el juez cuidarme en la salud y en la enfermedad. Al llegar al hospital, los celadores me llevaron directamente en silla de ruedas a urgencias. Me atendieron rápidamente porque mi condición ya era crítica. Carmen no se fue a casa, se quedó esperando fuera. Incluso ayudó a gestionar el papeleo y pagó el depósito con su propio dinero. Me llevaron a la sala de partos. El médico dijo que debía dar a luz inmediatamente porque llevaba más de 2 horas con la bolsa rota. El proceso de parto se sintió muy largo y doloroso. Yo gritaba y lloraba, y en mi cabeza solo había una pregunta. ¿Por qué tengo que pasar por esto sola? Finalmente, después de horas de lucha, nació mi hija. Una niña sana con un llanto fuerte llamada Valentina. Pero sufrí una hemorragia leve después del parto porque mi presión arterial subió debido al estrés extremo. El médico dijo que debía guardar reposo absoluto. Cuando desperté del efecto de la anestesia, vi a Carmen sentada en la silla junto a mi cama. Me había traído agua embotellada y ropa limpia. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verla. Carmen, gracias, susurré con voz ronca. Ella sonrió suavemente. Ya está, no pienses en eso. Lo importante es que tú y la bebé estáis sanas. Valentina es preciosa, Lucía. Estuve 3 días ingresada en el hospital. En esos 3 días Alejandro no apareció, no envió noticias, no llamó. Incluso el grupo de WhatsApp de la familia de Alejandro, que normalmente estaba lleno de actividad, esta vez estaba en silencio absoluto. Nadie me felicitó ni preguntó cómo estaba. Quien estuvo fue Carmen, que venía todos los días trayendo comida, ayudando a cambiar los vendajes de mis puntos y enseñándome la forma correcta de amamantar, ya que era la primera vez para mí. No sabía cómo agradecerle lo suficiente. La tercera noche finalmente me armé de valor para contactar a mis padres, a quienes no había visto en 2 años. Antaño había cortado la relación con ellos porque no estaban de acuerdo con que me casara con Alejandro. Decían que Alejandro no era la persona adecuada, pero yo fui terca. Pensé que yo sabía más. Mi padre Manuel contestó al teléfono con voz suave. Pude sentir la preocupación en su tono. Lucía, ¿dónde estás, hija? Rompí a llorar en cuanto escuché su voz. Le conté todo sobre cómo Alejandro me había abandonado, sobre cómo di a luz sola, sobre cómo no sabía qué hacer ahora. Papá guardó silencio un buen rato antes de decir: finalmente iremos allí esta tarde. Espéranos, hija. Cuando llegaron, mi madre Rosa me abrazó fuerte mientras lloraba. No dijo nada, solo me abrazó como si no quisiera soltarme. Papá estaba de pie a su lado, con el rostro tenso y la mirada afilada. Después de un largo silencio, papá dijo finalmente con voz baja pero llena de determinación:
No nos quedaremos callados esta vez. No sabía qué quería decir en ese momento, pero sentí algo diferente en la forma en que papá me miraba. Había una ira contenida, pero también una firmeza que me hacía sentir segura. Al día siguiente, Carmen vino de nuevo. Esta vez traía un sobre marrón pequeño. Me lo dio con cuidado. Lucía, esto es para ti, dijo en voz baja. Abrí el sobre. Dentro había una memoria USB pequeña y una hoja de papel escrita a mano. Leí la nota. Decía: grabación de las cámaras de seguridad cuando Lucía entró al hospital, del guardia del turno de noche que sintió lástima. Miré a Carmen confundida. Ella se sentó a mi lado y explicó: conozco a uno de los guardias de seguridad de aquí. Me dijo que había una grabación de cuando entraste empapada, pálida, casi desmayada. La guardó porque pensó que en algún momento podrías necesitarla. No pude decir nada. Mis manos temblaban sosteniendo el USB. Carmen tomó mi mano y dijo suave pero firmemente: si necesitas un testigo, estoy lista. Yo misma vi cómo tu marido te abandonaba. No me quedaré callada si decides luchar. Esa noche, después de que todos se durmieron, abrí el maletín que había traído papá. Dentro había varios documentos oficiales. Los leí uno por uno con manos temblorosas. Demanda de divorcio, solicitud de custodia de la niña, y encima había una pequeña nota escrita por papá que decía: solo tienes que decirlo, hija. Miré a Valentina durmiendo plácidamente a mi lado. Su rostro era tan tranquilo, tan inocente. No quería que creciera viendo a su madre ser menospreciada, insultada e ignorada. No quería que pensara que esta era una forma normal de tratar a una mujer. Cogí mi móvil y escribí un mensaje para papá. El mensaje era corto, solo 3 palabras: estoy lista, papá. No imaginé que un simple video corto de 13 segundos grabado discretamente por un estudiante de medicina pudiera destruir la reputación de una familia que siempre se había sentido la más santa y la más correcta. 2 días después de salir del hospital, Carmen vino a casa de mis padres con cara seria. Traía su móvil y me mostró algo que me dejó sin habla. Lucía, tienes que ver esto, dijo dándome el móvil. En la pantalla ya había un video corto que se estaba volviendo viral en TikTok. Reconocí el lugar. Era la acera frente a mi piso de alquiler. Y reconocí a la persona en el video. Era yo. El video fue tomado desde el otro lado de la calle. Se veía claramente cómo yo estaba parada cojeando con la ropa empapada sosteniendo mi gran barriga. Luego se veía a Alejandro salir del coche, gritando con cara de enfado, cerrando la puerta del coche con fuerza y arrancando inmediatamente para irse, dejándome sola. Aunque mi cara estaba un poco borrosa por la distancia de la cámara, la matrícula del SUV y la señal de aparcamiento frente a la casa se veían bastante claras. Esto lo grabó un estudiante MIR que estaba haciendo prácticas en la clínica de enfrente de tu casa, explicó Carmen en voz baja. No lo grabó a propósito, estaba haciendo contenido sobre la vida de estudiante de medicina, pero justo captó el incidente. Miré la pantalla del móvil con una mezcla de sentimientos. Por un lado sentía vergüenza, pero por otro había una parte de mí que se sentía aliviada porque finalmente había pruebas reales de lo que me había pasado. El video ha sido visto más de 2,200.
Zelzel veces en 24 horas, añadió Carmen. Y ha entrado en la página de Para Ti. Mucha gente lo está compartiendo. Abrí la sección de comentarios. Miles de comentarios de desconocidos. Había quienes rezaban por mí, quienes estaban furiosos, quienes buscaban quién era el culpable. Dios mío, el marido realmente deja a su mujer rompiendo aguas. ¿Dónde es esto? Qué rabia me da verlo. Espero que la madre y el bebé estén bien. El marido no tiene corazón. No es un marido, es un demonio con traje. En cuestión de horas, el video se extendió a grupos de WhatsApp, foros de madres, grupos de crianza, incluso grupos de antiguos alumnos. Los internautas empezaron a investigar. Buscaron quién era el dueño del coche, sus perfiles en redes sociales, su lugar de trabajo, incluso el nombre de sus padres. El nombre de Alejandro empezó a difundirse con apodos que me daban escalofríos, el marido que abandona a su esposa embarazada. No esperaba que esto llegara tan lejos. Ni siquiera había tenido tiempo de decidir qué hacer, pero el mundo se había movido más rápido. 3 días después, Alejandro cerró repentinamente todas sus cuentas de redes sociales. Su cuenta de Instagram desapareció, su LinkedIn no estaba accesible, pero hizo una última publicación en su Facebook antes de desaparecer. Un texto largo intentando defenderse. No creáis todo lo que veis en las redes sociales. Se están difundiendo muchas calumnias crueles para destruir a nuestra familia. Nosotros tenemos nuestra propia versión de la historia, pero elegimos callar porque somos una familia civilizada. La madre de Alejandro, doña Teresa, incluso escribió un comentario debajo de esa publicación. Las mujeres de hoy en día son unas dramáticas y exageradas. Solo porque quería irse de vacaciones, amenaza con llevarlo a los medios. Ya hemos tenido bastante paciencia. Leí ese comentario una y otra vez. Cada palabra se sentía como una bofetada. Me llamaban exagerada. Decían que yo había llevado esto a los medios. Yo ni siquiera sabía que alguien estaba grabando. Pero lo que me oprimía el pecho era que no sabían que yo tenía las grabaciones de seguridad del hospital. No sabían que tenía testigos. Pensaban que yo era solo una esposa débil que se callaría y aceptaría. Esa noche, papá vino a mi habitación con una carpeta gruesa. Se sentó a mi lado y la abrió despacio. Lucía, estos son los papeles de la demanda de divorcio, la solicitud de custodia y la petición de embargo preventivo de bienes, dijo con voz tranquila pero firme. No vamos a entrar en guerras de palabras en redes sociales. Jugaremos por la vía legal. Papá me mostró una tarjeta de visita. Allí estaba escrito el nombre de la señora García, una abogada senior especialista en derecho de familia. Papá la conocía por un viejo amigo. Ella había llevado muchos casos similares. Ella dice que tu caso es fuerte. Muy fuerte, explicó papá. Pero tienes que estar preparada porque este proceso no será fácil. Miré los papeles durante un largo rato. Me temblaba la mano al coger el bolígrafo, pero sabía que este era el único camino. Al día siguiente, la abogada García vino a casa. Era una mujer de unos 50 años con una mirada aguda y una forma de hablar muy directa. No se anduvo con rodeos. Ya he visto el video. También he leído la cronología que escribió tu padre, dijo mientras abría su portátil.
Usaremos una estrategia legal y mediática al mismo tiempo. La señora García explicó su plan. Primero, presentar la demanda de divorcio por abandono de familia. Segundo, solicitar la custodia total porque el padre no estuvo presente en el nacimiento y no proporcionó manutención. Tercero, presentar una demanda por daños y perjuicios por la presión mental que sufrí. Pero lo más importante, añadió mirándome fijamente, es que debemos tener pruebas muy sólidas. No puede haber ni una sola grieta. Le entregué todo lo que tenía. Las grabaciones de las cámaras del hospital que mostraban que entré en estado crítico. El informe médico sobre mi condición. Los chats de WhatsApp con Alejandro que mostraban que ignoraba mis peticiones. Y lo más importante, el testimonio de Carmen. La señora García sonrió levemente después de ver todas las pruebas. Esto es más que suficiente. No podrán escapar. Unos días después, la abogada envió un burofax oficial a la dirección de la familia de Alejandro. El contenido era claro: Alejandro debía presentarse en el juzgado o sería declarado en rebeldía. Pero lo que hizo nuestros pasos aún más fuertes fue que la señora García también contactó a algunos medios no para buscar sensacionalismo, sino para documentar. Organizó entrevistas con medios enfocados en temas de mujer e infancia. No atacaremos personalmente, aclaró la abogada, pero nos aseguraremos de que el público sepa que esto no es un drama doméstico habitual. Esto trata sobre abandono y violencia psicológica. En una semana, varios portales de noticias online comenzaron a publicar mi historia, por supuesto con la identidad protegida. Pero la historia era lo suficientemente fuerte como para que la gente hablara. Mientras tanto, Alejandro y su familia comenzaron a sentir el impacto. La pastelería de Doña Teresa, que solía estar llena, empezó a quedarse vacía. Los clientes antiguos empezaron a evitarla. En redes sociales, muchos compartían la dirección de la tienda con comentarios mordaces. El grupo de amigas con el que se reunía Doña Teresa de repente la expulsó sin explicaciones. Incluso los vecinos de su urbanización empezaban a susurrar cada vez que la familia pasaba. No me sentía feliz viéndolos sufrir, pero tampoco sentía lástima. Eran las consecuencias de sus decisiones. Una noche mi móvil sonó. Número desconocido. Contesté con cuidado. Lucía, soy yo. La voz de Alejandro sonaba desde el otro lado. Su voz estaba ronca como alguien que no había dormido en días. Me quedé callada sin saber qué responder. Por favor, para todo esto, te lo suplico. Mamá está enferma por el estrés. La tienda ha cerrado. Todo el mundo nos insulta, dijo con tono suplicante. Pero antes de que pudiera responder, cambió su tono de voz volviéndose frío como antes. Si sigues con esto, todo el mundo sabrá que fuiste tú quien empezó. Tú eres la que ha montado el escándalo. Sonreí con amargura. Seguía sin entender nada. Alejandro, dije con firmeza. Yo no empecé nada. Tú lo empezaste cuando me dejaste en la acera. Colgué el teléfono e inmediatamente hice una captura de pantalla del registro de la llamada y se la envié a la abogada García. Ella respondió rápido: Bien, esto es prueba de amenaza. Podemos usarlo. La sala del tribunal se sentía muy fría. Aunque fuera el sol, brillaba con fuerza.
Me senté en la dura silla de madera con las manos sudorosas agarrando el pequeño bolso que contenía todas las pruebas que había reunido. A mi lado, la señora García estaba sentada tranquila con la mirada fija al frente. Papá y mamá estaban sentados en la fila de atrás dándome fuerza solo con su presencia. Era el primer día del juicio. No sabía qué esperar, solo sabía que hoy era el día en que debía enfrentarme directamente a Alejandro ante el juez. La puerta de la sala se abrió. Alejandro entró con su madre doña Teresa y un abogado con traje negro que parecía muy seguro de sí mismo. Alejandro se veía diferente. Llevaba el pelo más arreglado de lo habitual. Vestía una camisa blanca y pantalones de vestir negros, pero su cara estaba pálida, sus ojos evitaban mi mirada. Doña Teresa me lanzó una mirada afilada llena de odio. Le susurró algo al oído a su abogado. Luego, el abogado asintió mientras anotaba algo. El juez entró, todos nos pusimos de pie. El juicio comenzó. La señora García abrió el primer argumento con mucha firmeza. Señoría, mi cliente Lucía solicita el divorcio alegando abandono grave. El pasado 23 de septiembre, cuando mi cliente rompió aguas, el demandado la abandonó sola en la acera sin auxilio. Tenemos pruebas de video testimonio de testigos oculares e informes médicos del hospital. El abogado de Alejandro se levantó de inmediato. Señoría, esa es una grabación tomada sin permiso y difundida para calumniar a mi cliente. El incidente no fue como se describe. El demandado solo pidió a la demandante que buscara otro transporte debido a una urgencia familiar. Aguanté la respiración. Realmente iban a defender esa acción. La señora García no se inmutó. Sacó documento tras documento. Este es el informe del médico que atendió a mi cliente. Dice claramente que mi cliente ingresó en el hospital con deshidratación severa, presión arterial baja y casi desmayada. Este es el testimonio escrito de Carmen, la vecina que la ayudó. Y esta es la grabación de seguridad del hospital que muestra el estado de mi cliente al llegar. El juez pidió que se entregaran todas esas pruebas. Vi que la cara de Alejandro empezaba a cambiar. Parecía inquieto. Sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. Su abogado intentó defenderse de nuevo. Señoría, esto es un malentendido familiar. El demandado cometió un error, sí, pero la demandante también está exagerando, llevando un asunto personal al ámbito legal. La señora García interrumpió de inmediato. Un error. Abandonar a una esposa que está en proceso de parto es un error. Esto no es solo un problema familiar, señoría. Esto es abandono que puso en peligro vidas. El juez golpeó el mazo y dijo con voz grave: necesitamos tiempo para revisar todas las pruebas. Se pospone el juicio 2 semanas. Ordeno a ambas partes que no se contacten entre sí. Suspiré profundamente. La primera sesión había terminado, pero el peso en mi pecho no disminuía. De hecho, se sentía más pesado. Al salir de la sala escuché a doña Teresa hablar alto con su abogado. ¿Quién se cree que es esa niña de pueblo que no sabe cuál es su lugar? Debería estar agradecida de que mi hijo quisiera estar con ella. Me detuve un momento. Quería darme la vuelta y responder.
Pero papá me sostuvo del brazo y negó lentamente con la cabeza. No, hija, no te rebajes a su nivel. 2 semanas después comenzó la segunda sesión. Esta vez Carmen asistió como testigo. Se paró frente al juez con calma y contó lo que vio esa mañana. Vi a Lucía parada en la acera con la ropa mojada. Se sujetaba el vientre mientras lloraba. El coche ya se había ido y ella estaba sola con la maleta a su lado. Supe de inmediato que era una emergencia. Así que la llevé al hospital, explicó Carmen con voz clara. El abogado de Alejandro intentó atacar. Vio la testigo directamente la conversación entre el demandado y la demandante. No escuché directamente, respondió Carmen con sinceridad. Pero vi al marido salir del coche, dar un portazo y marcharse inmediatamente. Lucía estaba claramente en una condición que requería auxilio. El juez también leyó el informe del médico de guardia que me atendió esa noche. La paciente ingresó en estado crítico, caída de presión, deshidratación severa y contracciones fuertes. La paciente casi entra en shock. Si se hubiera retrasado unos minutos más, podría haber puesto en peligro la vida de la madre y del bebé. Vi a Alejandro bajar la cabeza profundamente, cubriéndose la cara con las manos. No sé si estaba arrepentido o simplemente avergonzado, no lo sabía y ya no me importaba. La señora García continuó presentando pruebas adicionales. Señoría, durante los 3 días que mi cliente estuvo ingresada, el demandado nunca vino, no llamó, no envió noticias. Incluso después de nacer su hija, el demandado nunca preguntó por la condición de su propia bebé. El abogado de Alejandro intentó defenderlo. El demandado estaba bajo presión debido a problemas familiares. ¿Qué problema familiar es más importante que el nacimiento de su primer hijo?, preguntó la señora García con agudeza. La sala quedó en silencio, nadie pudo responder. Finalmente, el juez golpeó el mazo y dio un veredicto provisional. Basado en las pruebas existentes, el tribunal concede la solicitud de divorcio provisional. La custodia de la niña Valentina se otorga a la demandante Lucía. El demandado Alejandro está obligado a pagar la manutención de la hija por una cantidad que se determinará en la próxima sesión. Como garantía, la bonificación del demandado por valor de 5,000 euros será bloqueada temporalmente. Escuché a doña Teresa gritar desde atrás: «Esto es injusto. Nosotros somos los perjudicados». El juez la miró fijamente. «Señora, mantenga la compostura en la sala». Al salir de la sala me sentí aliviada, pero también alerta. Sabía que esto no había terminado. Una familia como la suya no aceptaría la derrota fácilmente. Y así fue. Mientras caminaba hacia el coche de papá, vi a lo lejos a un hombre bien vestido entrar apresuradamente a la oficina del secretario judicial. Carmen, que caminaba a mi lado, me tocó el hombro suavemente y susurró: «Ese es el hermano de Alejandro. Parece que quieren presentar una renuncia a la herencia o traspaso de bienes». Apreté con fuerza mi maletín de documentos. Realmente no sabían cuándo parar. Pero a mí ya no me importaba. Yo había empezado esto y lo iba a terminar hasta el final. En el coche, papá preguntó en voz baja: «¿Estás segura, hija? Esto es solo el principio, puede que jueguen aún más sucio». Miré a Valentina, que dormía en brazos de mamá. Su rostro inocente y tranquilo me daba fuerzas.
Estoy segura, papá, respondí con firmeza. No quiero que Valentina crezca pensando que su madre es una mujer débil que se queda callada cuando la tratan como basura. Quiero que sepa que su madre luchó. Papá asintió lentamente y arrancó el coche. Sabía que el viaje aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que iba por el camino correcto. Pensé que ya era suficiente. Resultó que no. Ese día un mensajero anónimo entregó un paquete con fotos de recibos falsos, una escritura de la casa a nombre de otra persona y una carta de doña Teresa. ¿Pensaban que me echaría atrás? No acababa de empezar. Después de que la decisión judicial me diera la custodia provisional y bloqueara los fondos de la bonificación, comencé a construir un nuevo ritmo de vida en casa de mis padres. Por las mañanas me levantaba para dar el pecho a Valentina, luego escribía en mi blog sobre la lucha de ser madre soltera. Muchas mujeres que pasaban por situaciones similares empezaron a contactarme por mensaje privado, compartiendo sus historias, pidiendo consejo. También me uní a grupos de comunidades de mujeres en redes sociales compartiendo trucos y experiencias. Por primera vez en mi vida sentía que tenía un propósito mayor que simplemente sobrevivir. Pero también sabía que Alejandro y su familia no habían terminado. Eran demasiado arrogantes para aceptar la derrota, y no me equivoqué. Una tarde un mensajero trajo un sobre marrón grande sin remitente. Solo la dirección de casa de mis padres estaba escrita delante. Lo abrí con cuidado. Dentro había varios documentos que me dejaron helada. Primero una fotocopia de la escritura de la casa de la familia de Alejandro que ya había sido transferida a nombre de su hermano mayor. La fecha del cambio de titularidad era 2 semanas después de que el video viral se difundiera. Segundo, fotos de recibos de transferencia de dinero por valor de 10,000 euros de la cuenta de Alejandro a la cuenta personal de su sobrino. Y tercero, una carta manuscrita de doña Teresa cuyo contenido me hizo enfadar y reír amargamente al mismo tiempo. No volveremos al juzgado, pero si quieres paz para todo esto, no destruyas nuestra familia. Leí la carta una y otra vez. Movían los bienes a escondidas, lavaban dinero en cuentas ajenas y luego pedían paz. Pensaban que era tonta. Llevé inmediatamente todas esas pruebas a la señora García y a mi padre. La abogada leyó los documentos con expresión seria, asentía de vez en cuando y luego sonrió levemente. Han cometido un gran error, dijo, mientras reorganizaba los documentos. Esto se llama alzamiento de bienes para evitar la obligación de manutención. Esto puede ser una demanda adicional. La señora García preparó inmediatamente una nueva estrategia. Primero, solicitud de bloqueo de las cuentas de terceros que recibieron transferencias sospechosas. Segundo, una orden judicial de embargo de bienes. Tercero, una demanda adicional por alzamiento de bienes. Creen que poniendo los bienes a nombre de otro pueden escapar de la obligación. No es tan fácil, explicó la abogada con tono firme. Unos días después mi móvil sonó desde un número nuevo que no conocía. Contesté con cuidado. Lucía, ya basta. ¿Qué quieres en realidad? La voz de Alejandro sonaba enfadada desde el otro lado. Si sigues, le diré a todo el mundo que estás loca. Tú eres la que ha hecho todo esto grande. Escuché con calma sin responder.
¿Estás contenta haciendo pasar vergüenzas a la familia mamá? Ya no se atreve a ir al mercado. La tienda ha cerrado por tu culpa. ¿Te alegras de vernos sufrir?, continuó con la voz temblando entre la ira y la desesperación. Esperé a que terminara de hablar y luego dije con tono inexpresivo: yo no he hecho nada, Alejandro. Tú creaste todo esto cuando me dejaste en la acera y ahora tienes que asumir la responsabilidad. Antes de que pudiera responder, colgué. Mis manos hicieron captura de pantalla del registro de la llamada y se la envié a la señora García. Ella respondió rápido: bien, guarda todas las pruebas de amenazas. Podemos solicitar una orden de protección si sigue amenazando. La sesión continuó una semana después. Esta vez el juez abrió el nuevo expediente presentado por la señora García. Dentro estaban todas las pruebas de flujos de fondos sospechosos, pruebas de la casa transferida sin informar como bien ganancial. Y lo más sorprendente, pruebas de conversaciones de WhatsApp del grupo familiar de Alejandro. La abogada consiguió esas capturas de alguien anónimo. No sé quién lo filtró, pero el contenido era muy claro. Planeaban ocultar los activos antes de que yo ganara totalmente. El juez leyó todas esas pruebas con cara seria. El abogado de Alejandro intentó defenderse, pero esta vez su argumento era débil. No había nada que pudiera negar porque todas las pruebas estaban ante sus ojos. Mientras tanto, el impacto social en la familia de Alejandro se sentía cada vez más. La pastelería de Doña Teresa cerró permanentemente. Muchos clientes dejaron de ir tras conocer la historia viral. La foto de Doña Teresa incluso se difundió en grupos de crianza nacionales con un hashtag que me entristecía y aliviaba a la vez, porque al final mucha gente sabía quiénes eran en realidad. En su vecindario la gente empezó a alejarse. Incluso el presidente de la comunidad rechazó invitarlos a la fiesta del barrio. Nadie quería relacionarse con la familia que se hizo viral por algo tan malo. Lo más doloroso para mí fue que los niños del barrio empezaron a burlarse de Valentina como la niña que su padre tiró, aunque Valentina aún era un bebé y no entendía nada. Pero yo sabía que si no actuaba pronto, esa burla seguiría a mi hija hasta que fuera mayor. Por eso solicité inmediatamente el cambio de domicilio a Alcalá de Henares, cerca de casa de mis padres, que era más tranquilo. Las noticias sobre Alejandro también eran cada vez más preocupantes. Después de perder su trabajo por la viralidad del caso, trabajó un tiempo como conductor de BTC, pero no duró mucho. Le despidieron por muchas reseñas negativas de pasajeros que reconocían su cara. Incluso se hizo viral otro video de él enfadándose con una pasajera que le dio mala puntuación. Ese video destruyó su reputación aún más. Había rumores de que ahora vivía de prestado en casa de un pariente en un pueblo, viviendo de deudas y de la lástima de la familia que aún quería ayudarle. Una noche mi móvil recibió un mensaje de voz de Doña Teresa. Su voz sonaba cansada y suplicante, muy diferente de su actitud arrogante de antes. Lucía, por favor. Por el buen nombre de la familia, hagamos las paces. Prometemos no molestar más. Ya hemos sufrido bastante. Alejandro ya no tiene nada. Escuché ese mensaje una y otra vez. Una parte de la antigua yo quizás hubiera sentido lástima,
Pero mi nueva yo, la que había aprendido a valorarse, sabía que esto no era venganza, era justicia. Respondí por mensaje de texto: Señora, la paz no viene de promesas. La paz viene de la responsabilidad. Si usted y Alejandro no se atreven a asumir la responsabilidad, seguiré reclamando mis derechos y los de mi hija. No hubo respuesta después de eso. Unos días después, Carmen vino a casa con cara de preocupación. Me mostró una captura de pantalla de una cuenta falsa en redes sociales que parecía creada por Alejandro o alguien pagado por su familia. Lucía, esta cuenta falsa está difundiendo el rumor de que eres una buscona. Dicen que montaste el drama a propósito para buscar atención y dinero, explicó Carmen dándome el móvil. Leí las publicaciones con calma. Intentaban manchar mi nombre de la peor manera, pero esta vez no me enfadé. Al contrario, sonreí levemente. En ese caso, dije mirando la pantalla del móvil, es hora de sacar todas las grabaciones que nunca he publicado. Tenía más pruebas que aún no había sacado. Grabaciones de conversaciones, mensajes de texto groseros, incluso videos donde Alejandro me gritaba e insultaba frente a su familia. Durante todo este tiempo los guardé porque no quería ser demasiado brutal. Pero si ellos habían elegido este camino, ya no tendría miramientos. La mejor venganza es cuando la gente que te menosprecia finalmente tiene que ver cómo eres feliz sin ellos. Y ese día, mientras sostenía la mano de Valentina, que ya empezaba a aprender a ponerse de pie con un vestido azul oscuro frente al edificio de los juzgados, supe que ya había ganado. El tribunal aceptó todas las pruebas adicionales que presenté. Grabaciones de los insultos de Alejandro y su familia, flujos de fondos a terceros, claramente sospechosos, e incluso el intento de difamación a través de cuentas falsas que finalmente fueron rastreadas por el equipo de la señora García. La abogada exigió 3 cosas principales en esta sesión final. Primero, divorcio definitivo sin mediación, porque estaba claro que no había buena fe por parte del demandado. Segundo, manutención para la niña, que debía estar garantizada al menos por 3 años por adelantado o con garantías reales. Tercero, costes de recuperación mental debido a la presión sufrida por las redes sociales y la familia del demandado. La última sesión comenzó esa mañana. La sala se sentía más tensa que antes. Alejandro vino solo esta vez, sin su madre, sin el abogado confiado de antes. Estaba sentado en la silla con cara desaliñada, zapatos sin lustrar, pelo revuelto. Parecía alguien que se había rendido por completo. El juez abrió la sesión y leyó todas las pruebas acumuladas. Uno por uno, todos los errores de Alejandro y su familia fueron leídos con claridad. Abandono, alzamiento de bienes, amenazas, difamación. Todo estaba registrado ordenadamente. El nuevo abogado de Alejandro, un joven abogado de oficio que parecía inexperto, intentó defender con argumentos débiles, pero incluso él mismo parecía no estar seguro de lo que decía. Se le pidió a Alejandro que hablara. Se levantó tambaleándose, le temblaban las manos. Su voz era baja, casi un susurro. Me rindo. Hagan lo que quieran. Eso fue todo lo que dijo. Sin defensa, sin disculpas, sin nada, solo rendición total.
el juez golpeó el mazo con un sonido fuerte que resonó en toda la sala. Basado en todas las pruebas y testimonios, el tribunal falla a favor de la demanda de la demandante en su totalidad. El matrimonio entre Lucía y Alejandro queda disuelto. La custodia de la niña Valentina se otorga completamente a Lucía. El demandado Alejandro está obligado a pagar la manutención cada mes y se le prohíbe acercarse a la demandante en un radio de 500 metros. Si incumple, se aplicarán sanciones penales. Escuché el veredicto con un alivio extraordinario. No hubo alegría excesiva, no hubo ganas de vitorear, solo un profundo alivio porque finalmente todo esto había terminado. Al salir de la sala vi a Alejandro de pie en una esquina del pasillo mirando al vacío hacia el suelo. Por un momento nuestros ojos se encontraron. No había odio en mis ojos, pero tampoco perdón, solo vacío. Ya éramos completos extraños. Unas semanas después del fallo final, mi familia y yo nos mudamos definitivamente a Alcalá de Henares. Nuestra nueva casa era sencilla pero cómoda, con un pequeño patio donde Valentina podría jugar cuando fuera mayor. Lejos del bullicio, lejos de las miradas de la gente que juzgaba. Empecé a centrarme en el blog que gestionaba. Mis escritos sobre la lucha de las madres solteras eran cada vez más leídos. Empezaron a invitarme como ponente en varias comunidades de mujeres, compartiendo experiencias y dando ánimos a quienes pasaban por lo mismo. Muchas mujeres me contactaban para desahogarse sobre la violencia doméstica que sufrían. Algunas todavía tenían miedo de luchar. Otras estaban confundidas sobre por dónde empezar. Yo intentaba ayudar en lo que podía, dirigiéndolas a abogados de confianza, dándoles apoyo moral. Por primera vez en mi vida me sentía útil, no solo como esposa o madre, sino como yo misma con voz y capaz de hacer un cambio. En medio de mi nueva rutina había una persona que aparecía a menudo para ayudar. Mateo, el hermano pequeño de Carmen, que trabajaba como técnico. Venía a menudo a arreglar un grifo que goteaba, cambiar una bombilla fundida o simplemente traer vitaminas para Valentina si yo estaba ocupada. Al principio me sentía incómoda, sentía que molestaba, pero Mateo siempre decía con naturalidad: «No pasa nada, Lucía. Además, la casa de Carmen está cerca, me pilla de paso». Lo que hizo que empezara a abrir mi corazón fue la forma en que trataba a Valentina. Cada vez que venía, saludaba a Valentina, con suavidad la cogía con cuidado, jugaba con ella hasta que Valentina reía a carcajadas. Valentina incluso se calmaba más rápido si la cogía Mateo que otras personas. Una noche, mientras regaba las plantas en el patio, Mateo vino con una caja pequeña. Me la dio con un poco de torpeza. «Esto es para ti y para Valentina», dijo rascándose la cabeza, aunque no le picaba. Abrí la caja. Dentro había una pulsera de madera sencilla con los nombres de Lucía y Valentina grabados, hecha a mano sencilla pero llena de atención. Mateo dijo en voz baja, mirándome: «No sé en qué capítulo de la vida estás, Lucía, pero si me lo permites, me gustaría ser parte de la siguiente página». Me quedé callada sin saber qué responder. Mi corazón aún era frágil, aún tenía miedo de confiar de nuevo. Pero al ver sus ojos sinceros, al ver la forma en que trataba a Valentina como a su propia hija, algo comenzó a derretirse dentro de mí. No respondí esa noche, solo sonreí.
pero por primera vez en mucho tiempo mi sonrisa era una sonrisa sin heridas. Mientras tanto, las noticias sobre Alejandro eran cada vez más difusas. Se supo que se mudó a un pequeño pueblo en Galicia. Trabajaba como mozo de carga y descarga en un mercado. A nadie le importaba ya. Su familia fue olvidada poco a poco por el entorno, la tienda cerrada, el estatus social derrumbado. Todo se destruyó por sí mismo, y lo sorprendente es que no me sentí feliz viendo su destrucción. Solo sentí vacío, porque resultó que el karma trabajaba por sí solo sin que yo tuviera que hacer nada más. Una tarde me senté en el patio con Valentina dormida en brazos. Abrí el portátil y empecé a escribir en el blog. Esta vez escribí sobre la victoria. No necesitas vencer a tu enemigo con ira. Basta con mantenerte en pie, seguir viva y demostrar que no estás destruida. La mejor venganza es la felicidad que construyes sobre los escombros que ellos dejaron. Al final del texto subí una foto de mi mano cogiendo la manita de Valentina con el fondo de un cielo de atardecer color rojo ladrillo precioso. La publicación fue leída por miles de personas en cuestión de horas. Muchos comentaron, muchos compartieron historias similares, muchos dieron ánimos, y por primera vez sentí que no estaba sola. Unos meses después, mientras empujaba el carrito del bebé para el paseo de la tarde, me detuve un momento y miré hacia la cámara del móvil que puse en un banco para grabar el momento. Sonreí y dije en voz baja pero firme: esta lucha no fue para hacerle sufrir a él, es para que mi hija sepa que su madre nunca será silenciada por el miedo. Y espero que todas las mujeres ahí fuera que están luchando sepan que no estáis solas. Merecéis ser felices, merecéis ser respetadas. Apagué la cámara y seguí caminando empujando el carrito de Valentina. El cielo de la tarde estaba muy despejado. La brisa suave golpeaba mi cara con delicadeza. Y por primera vez en esta vida me sentí verdaderamente libre.